Y gracias a todos los que siguen llegando, quedó chica la casa, se siguen agregando sillas, así que es una alegría inmensa. Contarles que en el saloncito de al lado donde ustedes se inscribieron, también allí es una zona de libros que ustedes pueden adquirir, nos decían las compañeras, lo pueden hacer a módicos precios, realmente son historias muy lindas. Lo pueden hacer en efectivo, lo pueden hacer con Mercado Pago. Bueno, ya aprovecho, no estoy en la radio, pero bueno, estamos haciendo algo para que ustedes puedan llevarse eso tan lindo para rescatar como son los libros. También contarles, nos decía Andrés y nos decía Fernando y los compañeros, que para aquellos que se están alojando aquí cerquita, creo que en el hotel, que está aquí sobre 18 de julio, mañana la Intendencia de Maldonado va a poner a disposición de ustedes un vehículo para trasladarlos, aquellos que deseen ir precisamente al Teatro de la Sociedad de Unión de San Carlos. Va a estar saliendo de aquí a partir de las 8 de la mañana para luego traerlos. Nos venimos todos juntos a las 18. Así que si quieren, bueno, se tienen que inscribir también aquí en la salita de al lado donde están los libros. Vamos a continuar entonces y es el turno de convocar a Tilio Ferraro. Él va a estar disertando 15 minutos acerca de la historia de la presencia de las poblaciones. Bienvenido entonces, 15 minutos para usted. Muchas gracias, buenas tardes. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de Arqueología Maldonado que dirige la licenciada Caporale en el CURE Maldonado. El objetivo del mismo es revalorizar la localidad de la Barra de Maldonado como un lugar de muchos asentamientos prehispánicos. Ver si queda todavía algo de eso y en caso de que quede, revalorizar y proteger ese patrimonio. A los efectos prácticos, la zona de estudio es al oeste, gracias, al oeste el arroyo Maldonado, al este la localidad de Manantiales, al sur el océano Atlántico y al norte una línea paralela al océano Atlántico que pasa por detrás de la Laguna Blanca. ¿Cómo sabemos si hubo presencia prehispánica en este lugar? Esa es una pregunta que tenemos que responder y para responderla empezamos a estudiar las colecciones arqueológicas que se habían formado en esa zona. De las colecciones arqueológicas que encontramos, ahora sí, fueron las siguientes. La colección del doctor Sebane, que es una colección muy importante que se encuentra integrando parte del Museo Regional Carolino, la colección de Secundino Pérez, también realizada en la zona, que es parte también del acervo del Museo Regional Carolino de la ciudad de San Carlos. Es decir, hoy es imposible determinar esas piezas a qué colección pertenecen porque se mezclaron y están todas juntas, no podemos saber eso. La colección de Nelson Mesano, si bien no disponía de muchas piezas, eran 4 o 5 piezas, tenemos la ventaja que este señor está vivo y nos llevó al lugar donde las había encontrado en la Barra de Maldonado. La colección de Arturo Iturria trabajó de policía en la Barra de Maldonado y en sus tareas, se ve que de policía no, pero hizo una colección que está descrita en La ballena de papel número 6, hay un artículo que la describe, y la describe como la colección más importante arqueológica a nivel departamental de Maldonado, incluso comparándola con la colección del Museo Masónico. Lamentablemente esa colección fue rematada en 1980 y hoy desconocemos el paradero. La colección del maestro Emilio Gutiérrez fue una persona que vivió en el balneario Manantiales y realizó una colección muy importante. Esa colección, la gran importancia que tiene, que se encuentra conservada, existente, la conserva su familia, su hija la tiene, la guarda como un tesoro, y fue muy importante porque la hija, que hoy tiene 70 años, recorrió con su padre los lugares y nos indicó dónde podían estar los sitios. La colección de Carlos Seijo, que sin el trabajo de Carlos Seijo, este trabajo tampoco hubiese sido posible.
Carlos Seijo, los padres de Carlos Seijo tenían una estancia cerca de la Barra y él pasaba su verano. Su primer pieza arqueológica la obtiene en los arenales de la Barra de Maldonado y forma una colección que en vida dona al Museo Histórico Nacional. Esa colección, el 50% de las piezas, relatado por él mismo en la revista histórica, es recolectada en la zona de la Barra de Maldonado. Con estas colecciones pudimos responder la pregunta si había presencia prehispánica. Todas estas colecciones salieron de esa zona. Ahora lo que nos quedaba responder era qué había pasado con los sitios que formaron esas colecciones. Porque estamos hablando de miles de piezas de cada colección de esas y los sitios no estaban. Volvemos a Seijo y junto con la colección en el Museo Histórico Nacional dejó un mapa marcando los sitios arqueológicos en la localidad. No solo dejó el mapa, sino que cada pieza la dejó dibujada, es decir, gracias a que era otro de sus dotes el dibujo, y siglada, estableciendo qué paradero correspondía cada pieza. Otra forma que tuvimos de saber si había o no poblaciones prehispánicas fue contactando integrantes del CEA. El CEA es el Centro de Estudios Arqueológicos, que fue una entidad que funcionó antes de que la carrera de arqueología se instalara en el país en 1976, y recorrieron la zona y también había testimonios de que había sitios en esos lugares. Y por último, los trabajos realizados en el ámbito del CURE, que empezamos a inspeccionar la zona y logramos ubicar 2 sitios de toda esta variedad. Pero ¿qué pasó con los sitios? Porque los sitios no aparecían. Para eso tenemos que ver un poco la geografía. Esta es la foto de 1948, una foto aérea de 1948 y la del Servicio Geográfico Militar de 1966. Ahí vemos que la zona era, como toda la costa atlántica uruguaya, dunas y no mucho más. La vegetación era muy escasa. En ese ambiente fue que los coleccionistas pudieron formar esas colecciones, ya que las dunas móviles a veces tapan, a veces destapan, y lograron formar todas esas colecciones. Las colecciones se hicieron en un ambiente de dunas similar a lo que es Balizas y el Cabo Polonio hoy. Pero seguimos intrigados en dónde están los sitios. Y esos sitios no los podemos encontrar. ¿Por qué no los podemos encontrar? Porque la vegetación y la urbanización tapó esos sitios. O sea que no desaparecieron, están ocultos bajo la vegetación en algunos casos y en algunos casos bajo la urbanización. Las conclusiones a que arribamos es que de todos estos sitios, estamos hablando que había alrededor de unos 10 sitios descritos en el lugar. De esos sitios pudimos encontrar 2. El resto de los sitios están ocultos bajo las dunas o bajo la urbanización. Podemos inferir que la localidad fue un importante lugar de asentamientos prehispánicos y que se encuentran ocultos. ¿Qué podemos recomendar? Bueno, la recomendación existente es que se genere a nivel municipal una alerta en el área de urbanismo cuando se vaya a intervenir en esos lugares que hoy se puede georreferenciar, es decir, tenemos cómo hacerlo, para que la intervención en esos lugares sea supervisada por un arqueólogo desde el inicio, para poder rescatar algo. ¿Y para qué rescatar algo? Porque la arqueología de hoy no es la arqueología de antaño, hoy dispone de muchos más análisis que pueden dar muchos más datos sobre esos materiales. O sea que sería importantísimo, en caso de que puedan aparecer esos sitios, recuperar, porque es recuperar información de esas poblaciones, de esos primeros pobladores. Bueno, hasta aquí llegó. Muchas gracias. ¿Anduve rápido? Sí, te quedaron 6 minutos. Me pasé los nervios. Bueno, muy bien, muchísimas gracias también por esta nueva disertación. Nosotros estábamos dando una vueltita, conversando
con algunos de los que, como decíamos, están alojados aquí, que nos están visitando en Maldonado. Estamos haciendo allí unos ajustes precisamente para que puedan trasladarse mañana y seguir disfrutando y seguir vivenciando de esta jornada. Bueno, allí lo tenían entonces Atilio Ferraro, muchísimas gracias. Y ya tenemos a la siguiente expositora, ella es Daniela Rivero, de José Ignacio, y va a presentar su libro precisamente José Ignacio, Historia de un pueblo de mar. Tiene sus 10 minutos, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco más cerca, me dice Andrés. Un placer enorme para mí estar aquí, en este lugar tan cargado de historia como lo es el Cuartel de Dragones, ya que soy oriunda de esta ciudad. Perdón, voy a corregir, el libro que voy a presentar hoy se llama José Ignacio, Patrimonio Fotográfico. Primero que nada, quería agradecer y felicitar a quienes organizan estas jornadas, que me parece que tanto bien le hacen a la cultura de nuestro departamento, de la región y del país. También quiero agradecerles por el espacio para poder presentar este libro. Ya les conté que soy oriunda de esta ciudad. Resido en la zona de José Ignacio hace más de 20 años. Lo que me motivó de alguna manera a investigar y a escribir sobre la historia del lugar ha sido el creciente avance que ha tenido la zona y los cambios de composición del mismo pueblo. Este libro, que se llama José Ignacio, Patrimonio Fotográfico, es un libro de fotografías en blanco y negro que están acompañadas por breves textos en español e inglés de mi autoría que intentan hilar la historia del balneario en sus comienzos. Es un libro que coedité junto a Sebastián Manuele, que es el director del MIM, el Museo de la Imagen y la Memoria de José Ignacio. Y tanto el museo, que está buscando su locación, y este libro tienen como destino registrar la historia del balneario y aportar a la identidad del lugar. Acá Andrés está adelantando con las fotografías, ¿no? Un poquito para atrás. Es un libro que debo decir que es consecuencia del anterior, José Ignacio, Historia de un pueblo de mar, que no hubiera sido posible sin el apoyo del escritor que está por el medio sentado, Juan Antonio Varese, que me acompañó en todo el proceso. Además, ha tenido la diferencia de regalarme una carpeta que contiene documentación, apuntes, fotografías, de cuando él escribió el libro Faros del Uruguay. Y las primeras imágenes del libro justamente corresponden a la colección de Juan Antonio, que las piensa donar a la Biblioteca Nacional. Y ahí está el faro en sus comienzos, ¿no? Podríamos decir primero el faro y luego lo otro. Ahí donde está el aljibe que se ve próximo al faro, hoy hay una casa que también ha sido restaurante. La próxima. Esa fotografía es muy importante porque el de la izquierda de ustedes es Juan Soriano. Juan Soriano era un marino español que fue el primer farero de José Ignacio. Está junto a su hermano Tomás, que también fue empleado del faro, y ambos cargan unas latas. Esas latas era como se transportaba el combustible para encender el faro. Supuestamente están con agua, pero era así. La siguiente es de la dirigencia. La dirigencia era el medio con el que se transportaba justamente el combustible y algún enser para el farero y su familia. El de corbata suponemos que es Antonio Marzano, otro de los fareros de José Ignacio. Y la siguiente
es Eugenio Sainz Martínez. Eugenio Sainz Martínez fue un joven agrimensor de origen carolino, que es quien fundó Faro de José Ignacio. En el año 1907, pasado varios años de la inauguración del faro, que se encuentra allí desde el 1 de junio de 1877. En 1907, Eugenio Sainz Martínez compra 404 hectáreas, de las cuales fracciona 40 que contienen la península, y la llamó Faro de José Ignacio por el faro. Tiene una historia bastante trágica y, bueno, y debido a su historia, por ese motivo hubieron varios ranchos en la zona, y por ahí también demoró mucho el desarrollo del balneario. La próxima. Esa imagen es de 1950. No puedo evitar decir que fue aquí Kiko Luzardo, del Centro de Historia de San Carlos, quien amablemente me dejó incluirla en este libro. Era su primer visita a José Ignacio, algo que él me describió como su primer viaje, porque ir a José Ignacio en aquellos tiempos era como un viaje. Para llegar a José Ignacio tuvo que atravesar grandes médanos. Inclusive aquí está Andrés Rodríguez Mata presente, que fueron juntos y tuvieron que pedirle un tractor a una vecina para llegar al lugar. La otra. Y esta imagen de ahí, ustedes verán una vaca. En realidad no tiene nada de extraño para alguien que no conoce la historia, pero José Ignacio era una península de arena y rocas y algún pasto amarillento de lo chamuscado por el sol y el viento. Entonces a la vaca la guardaban en un rancho y era prestada por, a ver si pasamos a la siguiente, por la familia de la nenita que está ahí en esa imagen, que ahí era donde guardaban la vaca. Era prestada por esta estancia, por la estancia La Fontana, que se encuentra del otro lado de la laguna de José Ignacio, a unos cuantos kilómetros, y ellos tenían una fábrica de manteca y queso, que ahora le voy a mostrar, esa es la imagen de la familia, se llamaba La Fernandina y la Carolina. Prestaban la vaca cada 15 días, la cambiaban porque de otra manera no podía subsistir. Tenían un empleado, un capataz, que su hijo era farero y ese era el motivo del acercamiento de esta familia. Una estancia que también quedó en la historia porque ha sido la primera estancia turística, la primera estancia que se alquiló con fines turísticos ha sido la estancia La Fontana. Seguimos ahí una visita de los vecinos del lugar, a José Ignacio, que era un descampado, el puertito de los pescadores, esa imagen es del año 70 aproximadamente. Después esta imagen es de un naufragio célebre del lugar, el Renner, célebre porque en realidad modificó la playa, no por la manera que llegó. El siguiente, ese es el farero que estaba en el faro en el momento. Hay otra imagen que era de la vaca, atrás se ve el barco. Los vecinos algunos vecinos tenían vaca propia para poder tener leche. Esa imagen es de los 80 aproximadamente, es de los años 80. El ómnibus, que tiene mucha historia este ómnibus. Ahí hay otra imagen de las vecinas de José Ignacio. Hay otra imagen de una familia que llegó en avioneta. Y bueno, me despido con esta imagen porque ya no me queda más tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, precioso, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a Daniela Rivero con esta presentación entonces de su libro.
Y este viaje tan lindo, este lugar tan hermoso como lo es José Ignacio. Así que bueno, habrá que leerlo, habrá que acceder a él para tenerlo allí en casa y poder descubrir un poquito más de la historia de nuestro querido departamento. Bueno, vamos a continuar. Es el momento entonces de viajar, ¿no? Nos vamos a ir a Misiones. Bueno, qué bárbaro. Bueno, tenemos a Jorge Benítez que va a presentar su libro denominado Santiago. Creo que él también se está hospedando por aquí cerquita y seguramente mañana esté por allá por el Teatro de la Sociedad de Unión de San Carlos. Vamos a ajustar más adelante los horarios. Comenzamos entonces con la presentación. Tienes los 15 minutos. Maesha, pa. ¿Y por dónde, pa? Ustedes tienen que decir Iponá. A ver, pueden decir Iponá. Muy bien, no sé qué decir lindo, que están pasando bien. Bueno, quería saludarles en guaraní porque vengo de Paraguay, vengo de Santiago, que es una reducción jesuítica, y hacia 1750 tenía como 4.000 habitantes y creo que 4 o 5 curas que eran europeos, jesuitas, así que el 99% de lo que se hablaba en Santiago era guaraní. Por otro lado, yo soy de lengua materna guaraní y quería explicarles que tengo que traducir primero algunas ideas para transmitirles después, así que puede ser que no les hable muy fluidamente. Entonces, por eso el saludo en guaraní, pero también ahora me estoy envalentonando porque veo que hay orígenes guaraníes aquí en Maldonado. Así que puedo sentirme como en casa, ¿verdad? Sí, ya estoy un poco más tranquilo, ¿verdad? Ahora dirán, ¿por qué vinimos aquí? Bueno, hay una amiga aquí que nos dijo, ya que tienen ese libro que hace a la historia y hacen también a un sitio geográfico, entonces pueden venir, pueden tener el pase para venir. Pero también dijo, pueden aprender mucho. Y yo creo que sí, que eso fue el principal motivo, porque nosotros somos en realidad de Asunción, somos periodistas jubilados y nos mudamos a Santiago hace 5 años y empezamos a escuchar que había muchas historias y entonces dijimos, bueno, ¿dónde están esas historias? Queremos leerlas y no había libros. Este es el primer libro sobre Santiago, que tiene 350 años de historia. Entonces, vinimos para compartir también con ustedes, ¿verdad? Un segundo objetivo. Por ahí nos visita alguien después, que solemos recibir bastantes visitas. Les decía que hacia 1750, que es cuando más población indígena tenía como 4.000. Hoy somos 6.500. O sea, crecimos 2.500 en aproximadamente 250, 260 años. Entonces, venimos por eso, ¿no? Creo que están viendo algunas imágenes ahí de las calles bulliciosas de Santiago. Sí, yo creo que había muchas más personas en tiempos de los jesuitas que ahora en las calles. Mucho tráfico. Bueno, no tenemos semáforos, por supuesto, ni hace falta. No tenemos tampoco agentes de tránsito, por suerte, ¿verdad? Pero tampoco hay mucho tráfico. Es una población muy tranquila, excesivamente tranquila. Y estamos en el camino de Artigas. Artigas pasó por Misiones y nosotros hicimos ahora al revés. Desde Misiones vinimos hasta Encarnación Posadas Altos y después llegamos hasta aquí, ¿verdad? Y el año pasado, hace exactamente un año, se fue un grupo de jinetes para festejar los 100 años de la Escuela Artigas a
Asunción y pasó por Santiago. En realidad no pasó por el pueblo de Santiago, sino por la jurisdicción de Santiago. Pero le recibimos una estancia que estaba sobre la ruta y después de compartir el almuerzo le llevamos al pueblo. Y ese grupo de jinetes estaba capitaneado justamente por uno del cuerpo de blandengues, de apellido Braña o Graña, que era el cuerpo de blandengues con quien compartimos. Entonces, más que explicarles sobre el libro, que seguramente si hay interesados lo van a ver mejor y van a poder ver lo que se cuenta ahí. En cuanto al título del libro, que es Capital de las ruinas jesuíticas de Adobe, le voy a explicar brevemente. Resulta ser que Santiago es conocida en Paraguay como la capital de la tradición jesuita, de la tradición misionera, porque tiene mucha ganadería. Y entonces quisimos aprovechar un poco eso para llamar la atención sobre las ruinas de adobe que quedan, porque nadie hace nada en relación a estas ruinas de adobe, ni el gobierno, la municipalidad no puede hacer nada porque tiene que tener un permiso del gobierno y seguramente va a durar 2 o 3 tormentas más. Están en la intemperie, son de barro, son de adobe y encontramos, este libro está basado en los documentos de la municipalidad, abarca un periodo de 2 décadas entre 1884 y 1903 y ahí se habla de que incluso la iglesia jesuítica, que era de adobe, estaba todavía en pie, algunos oratorios, la casa de indios. Entonces descubrimos que en 1884, que habían pasado apenas unos años también de terminar la Guerra Grande o de la Triple Alianza en 1870, llevan como 14 años después de la guerra, entonces Santiago empieza no a resurgir de las cenizas, sino de en medio de los adobes. La gente vivía todavía en la casa de indios del tiempo de los jesuitas, o escuchaban misa todavía en la iglesia de los jesuitas, vivían, digamos, incluso en algunos salones del colegio. Del tiempo de los jesuitas queda la ganadería. En el tiempo de los jesuitas había 17 salones de manufacturas y en el tiempo en el que se habla del libro había 2 industrias apenas. Uno para hacer aguardiente y otro, una olería para hacer tejas. O sea, todo estaba muy caído en Santiago. Entonces, lo que en el libro queremos decir es que resurge, digamos, de entre los adobes. Cuando los jesuitas se van, y según un informe de 1768, quedaban 33.000 cabezas de ganado. Cuando en lo del libro, que son 110 años después, cuando se empieza a formar el municipio, en 1884 se empieza a formar el municipio, para tener fondos, la municipalidad manda tomar los animales mostrencos, que son las vacas salvajes que quedan todavía en los montes, y nosotros nos imaginamos que eso viene todavía de los animales que tenían los jesuitas. Apariciones tras apariciones, pasaron 110 años. Y eso es lo que ha quedado en Santiago de los jesuitas, además de las ruinas de adobe y las casas de indios, que si ustedes van, están invitados, lo podrán ver. Si no pueden ir, pues tienen el libro para ver por lo menos a través de una ventanita algo de eso. Eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias por recibirnos. Bueno, muchísimas gracias entonces a Jorge Benítez y seguramente más de uno se quedó pensando, ¿no? Sí.
me hace una pregunta. Sí, Dice, ¿y por qué hay banderas uruguayas ahí? claro. Primero porque en Santiago hay descendientes de uruguayos, algunos ganaderos como la familia Imas, que creo que es de Mercedes, tienen parientes de Mercedes. Y me dijo, yo tengo una bandera uruguaya, ¿por qué no filmamos y vamos a poner la bandera uruguaya ahí ya que se van a ir? Así que es como el saludo del pueblo de Santiago hacia ustedes. Y me preguntó aquí, por eso me tomé el atrevimiento. Bien. Y bueno, y casualidad o causalidad, Benítez, que nos habíamos quedado pensando y seguramente más de ustedes también lo hizo, ¿no? Qué casualidad o causalidad que hoy él esté aquí cuando precisamente nuestro general José Gervasio Artigas hizo suyas su tierra, sus últimos años de vida allá. Así que bueno, hoy le toca estar acá, en este lugar tan emblemático, donde ya lo dijimos más tempranito, ¿no? Lo hablábamos hoy con el subdirector doctor Fernando Cairo, que un 10 de marzo de 1797 el general José Gervasio Artigas ingresó a este lugar histórico para comenzar esa trayectoria. Así que bueno, vaya que sí, es importante rescatar este patrimonio. Muchas gracias y nuevamente bienvenido a Maldonado y a la República Oriental del Uruguay. Ahora sí, continuamos y vamos a realizar la presentación del libro que se llama Un siglo de alas. Es Gerardo Palumbo, que viene de Minas. A ver, Gerardo, si tenemos por allí el libro. Así lo mostramos entonces. Un siglo de alas rojas, 1924, 18 de abril 2024, Gerardo Palumbo Cerrón. Tiene los 10 minutos allí a cargo de Andrés de León. Ahí está. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Es un gusto estar acá en Maldonado y en este lugar tan especial para los que nos consideramos artistas. Esta es una historia local, minuana, es una historia deportiva, pero también es una historia muy afectiva porque este es el Club Atlético Olimpia de Minas, fundado en el año 1924 y que tiene su zona de influencia en 3 barrios que ustedes cuando van hacia Minas por la Ruta 12, lo primero que ven es las casitas colgadas del Cerro de la Filarmónica, el barrio Santos Garrido y el barrio de la Usina, porque está referido a la vieja ubicación de la usina eléctrica de la UTE, ¿verdad? Bueno, yo soy originario de esos barrios, de esos 3 barrios pequeños, que para nuestros corazones son los barrios más lindos de Minas. Y bueno, cuando se acercaba el centenario del club, un poquito después de la pandemia, yo ya venía con la idea de homenajear al club desde mi humilde condición de hincha y de habitante de los barrios, ¿verdad? Y entonces, bueno, comencé la investigación. Yo formo parte del grupo de Geohistoria de Minas, he sido periodista hasta hace pocos años y bueno, además trabajo en UTE desde el año 1985. Y entonces, bueno, comencé con la investigación, me encontré con muchas cosas que no conocía y lo que me preocupó también, más allá de reflejar la historia deportiva del club en 100 años, que ha obtenido 10 campeonatos minuanos, o sea, el máximo galardón que se puede obtener en una competencia de fútbol a nivel local es el campeonato minuano, donde en la actualidad participan 10 clubes. Bueno, Olimpia lo ha ganado en 10 oportunidades, la primera en 1927 y la última en el año 2023, con la presencia ni más ni menos que de Sebastián Abreu jugando para Olimpia, que también es un producto genuino de nuestro barrio. Si bien él, anterior a su carrera profesional, no jugaba en Olimpia, manifestó siempre que cuando volviera quería hacerlo y lo cumplió y nos sacó campeón. Bueno, pero yo lo que también me interesó es, desde el punto de vista histórico,
hacer un contexto, una puesta a punto de lo que era Minas en la década del 20, y por eso le dedicamos un capítulo bastante especial y extenso a todo eso. Es una época en la que, bueno, todos conocimos como los años locos, ¿verdad?, a nivel universal, y bueno, ni nuestro país, ni la ciudad, ni Maldonado seguramente fueron ajenos a ese movimiento y cada uno a su escala lo fue viviendo. Yo trato de reflejarlo acá, me baso mucho en lo que fue, por ejemplo, la instalación de la usina eléctrica en el año 1903, comenzó a construirse en 1902, un año después, en el 3 queda inaugurada, y en el año 1905 se entrega la energía eléctrica para el alumbrado público a la ciudad de Minas. Recién en el año 1929 la ciudad de Minas va a tener luz durante las 24 horas del día, ¿tá? Y es en el año 27, justamente el mismo año que se funda nuestro club, que la UTE, en aquel momento, usinas y transmisiones eléctricas del Uruguay, ¿tá?, adquiere esa empresa privada que fue la que inició la generación de energía en nuestra ciudad. A partir de ahí, bueno, se genera todo el movimiento de la usina eléctrica, primero marchando a fuel oil, a gasoil, ¿tá?, y posteriormente, en el año 1957, se une a esta zona de Maldonado el tendido eléctrico, ¿tá?, que venía ya alimentado desde la usina de la Central Valle y también desde la represa Rincón del Bonete, o oficialmente Dr. Gabriel Terra, que fue inaugurada en 1945, y ahí quedamos unidos a Maldonado en lo que se llamó el Circuito Eléctrico del Este. Bueno, todo eso está reflejado acá. ¿Por qué? Porque me interesaba que, además de lo deportivo, también los lectores pudieran tener algo de la historia local, y porque obviamente muchos funcionarios de aquella vieja usina jugaron en Olimpia, como también lo hicieron algunos funcionarios de la OCE, donde está la represa de OCE, ingeniero Carlos Maggiolo, que fue inaugurada en 1934 y que también aportó gente a nuestro club. Como obviamente lo ha hecho toda la ciudad de Minas, porque nuestro cuadro bien tiene sus raíces ahí, en esos barrios. La usina, Santos Garrido, que recuerda al poeta Guillermo Cuadri, ¿verdad? Y la Filarmónica, supuestamente algunos de ustedes supongo conocerán brevemente la historia, estoy mirando el reloj y vengo bárbaro. Así que la Filarmónica es un grupo musical que a fines de la década a fines del siglo XIX, ¿verdad?, por allá por 1860, 70, por ahí, al influjo de alguien que fue luego presidente de la República, Berro, ¿tá?, se crea una asociación filarmónica. ¿Qué pasaba? Esa asociación filarmónica ensayaba en la Plaza Libertad. Los vecinos se quejaron porque no podían sestear y entonces los mandaron a este barrio para que pudieran hacer música sin molestar. Y ahí fue el surgimiento del barrio La Filarmónica. Así que quise hacer eso, reconstruí los 10 campeonatos que ha obtenido Olimpia en primera división, más algún campeonato departamental. Hay algo también de historia sobre la selección de La Valleja, lo van a poder encontrar ahí en el libro. Y hay obviamente una galería de personajes donde hay gente de los distintos estratos sociales que han pasado por nuestro club, no solo jugadores, también dirigentes, gente vinculada al club, que ha dejado su impronta, su cariño en un niño que recién empieza, su tarea abnegada de llevar el agua, limpiar los zapatos, coser los números de las camisetas, hasta ser integrante de la comisión directiva o ser uno de los fundadores de OFI, como fue don Pedro Eugenio Leis, un gran periodista minuano, que fue uno de los fundadores de OFI
y era hincha de Olimpia y fundador de nuestro club. Así que bueno, es un poco esa la intención. Obviamente que uno ya está pronto a retirarse de la actividad laboral formal, pero con nuestro grupo de Geohistoria les podemos asegurar que nuestra jubilación va a ser muy entretenida, porque tenemos mucho trabajo por delante, estamos en camino de sacar la primera revista histórica del departamento, estamos en eso, así que esperemos que en el futuro puedan seguir teniendo noticias nuestras. Realmente un gusto estar con ustedes, compartir esta noche y compartir mañana con todos, y al amigo paraguayo Mate Cobio. Bueno, muchas gracias.